nosotros Miguel Luzárraga, director para Iberia de Alliance Bernstein. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias, un placer estar aquí una vez más con vosotros, como siempre. Una de las grandes preguntas que se hacen ahora mismo el inversor es ¿cómo va a cambiar Europa? Y cómo va a afectar también a esas inversiones. ¿Cómo creéis desde Alliance Bernstein que se puede producir el cambio tras la guerra de Ucrania? Bueno, significativamente va a producir un cambio, o sea, es indudable que vamos a ver cambios. De hecho, ya los estamos viendo y te voy a traer dos ejemplos importantes, tanto en política energética como en la política de defensa. Pero sí que es cierto que vamos a ver un poco cómo ha ido evolucionando Europa previo a la guerra de Ucrania y claramente hemos visto esa dependencia de la política energética hacia Rusia, de tal manera que antes de la guerra el gas ruso representaba 1/3 de las importaciones de Alemania, Italia, Polonia y Hungría. Por lo tanto, dependían en demasía, digamos, de un proveedor inicial. Desde un punto de vista del petróleo, también dependíamos mucho porque Europa, digamos, importaba un 60% de ese petróleo ruso. Por lo tanto, eso nos hace pensar y repensar hoy en día, y de hecho, sobre todo a los mandatarios ya se han reunido el 9 y el 10 de marzo en París para replantearse esta política energética. ¿Qué podemos hacer de cara al futuro, ¿no? Y claramente las respuestas son las renovables. Se habla mucho de esa sostenibilidad que hemos hablado aquí mucho en el pasado, pero también tiene otra consecuencia importante. ¿Qué va a hacer Rusia con todo ese crudo, ¿no? ¿Qué va a hacer con todo ese gas? Y ya se está hablando mucho de ese redireccionamiento hacia China y hacia otros países asiáticos. Pero es que esto no puede pasar de la noche a la mañana. Esto va a generar unos retardos, unas crisis, unas tensiones en las cadenas de suministro. Y el segundo factor importante a tener en cuenta es la defensa. Como comentaba, ya hemos visto cómo Alemania ha incrementado ese gasto en defensa, que es bastante significativo. Estamos hablando de 100 millones en términos absolutos, pero en términos relativos está doblando el gasto en defensa. Esto no se veía desde finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por lo tanto, ya te tienes que plantear un poco cómo va a afectar al devenir de las compañías de defensa, y hemos visto cómo sus precios en bolsa han subido significativamente. Por lo tanto, vemos esos dos cambios significativos, uno en la crisis, en la política energética y otro en las compañías de defensa. ¿Cómo vamos a financiar todo eso? Bueno, ya se está hablando incluso en Europa de esos bonos europeos. Por lo tanto, vemos salida, pero todo esto va a tardar, no se puede hacer de una manera inmediata. ¿Cuáles son las implicaciones para las materias primas? Bueno, implicaciones tenemos muchas. Hay muchos paralelismos con lo que sucedió en los años 2000 con la subida de los precios de las materias primas. Y nosotros pensamos que esta escalada de precios no se debe sobre todo a una demanda más fuerte, sino a un shock, digamos, de la oferta, ¿no? Como hemos visto en estas tensiones de cadenas de suministros. Pero hay que recordar que Rusia y Ucrania en su conjunto representan, por ejemplo, un 25% del abastecimiento mundial de trigo. Pero es que también es muy importante en otro tipo de granos, también es muy importante en los fertilizantes a nivel mundial, y esos cambios pueden afectar a distintos países. Y podemos ver cómo los países emergentes se van a ver gratamente sorprendidos, aunque digamos el coste va a generar problemas en las cadenas de suministros, en la inflación, e incluso puede afectar en el largo plazo, medio-largo plazo, en algunos países en temas recesivos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta tardanza, estas tensiones, cuanto más se alargan en el tiempo, pueden afectar al precio. Escuchábamos anoche a uno de los miembros de la Reserva Federal, la parte más hawkish, James Bullard, decir que la globalización iba perdiendo terreno y que la fragmentación en el tablero geopolítico iba a afectar a que esa globalización ya no sea como en los últimos 30 años. ¿Veis desde Alliance Bernstein, compartís esa visión y sobre todo, veis que hay un movimiento de desglobalización en estos momentos o que puede abrirse
a partir de la guerra de Ucrania, un proceso de desglobalización? Bueno, Bizne, yo creo que ya lo hemos visto. O sea, una cosa es lo que hemos vivido en la pandemia y cómo hemos ido tirando hacia nuestra casa en la producción de algunos alimentos. Sí que es cierto que eso ha hecho subir los precios, pero esto es otra razón más que encima del tablero que nos indica que la desglobalización, pues bueno, está ahí, ¿no? Entonces ya tenemos la pandemia, tenemos esta crisis o esta guerra tan dramática que pueden afectar y están afectando, como llevo diciendo todo el rato, a estas cadenas de suministro. Pero ¿qué implicaciones puede tener esto para las inversiones? ¿Qué implicaciones puede tener esto para las economías? Pues bueno, aparte de las subidas digamos, de la inflación, subidas de tipos de interés, etcétera, etcétera, vemos cómo esa repatriación de activos de inversiones puede traer también algún beneficio para las economías domésticas, porque al final tú lo que estás haciendo es invertir más en tu economía, aunque te cueste más y no sea totalmente eficiente desde un punto de vista de costes operativos, pero tú lo que estás haciendo es invertir en tu economía, por lo tanto tu PIB debería de subir, tus salarios deberían de subir y eso generalmente pues suele afectar de una manera positiva en el largo plazo a la economía. ¿Cómo podemos gestionar el riesgo geopolítico que se está viviendo en las carteras? Pues es complicado. Esa es una de las preguntas más complicadas que se pueden responder en el día de hoy, porque el riesgo geopolítico sigue estando en los modelos de todas las valoraciones, pero nunca esperas que lleguen a los extremos, ¿no? Cuando ya afecta a las colas de distribución de nuestros modelos, pues evidentemente son las que menor probabilidades tienen, ¿no? Porque un evento de estos no ocurre todos los días. Sí que es cierto que hay otro tipo de eventos, como pueden ser las elecciones, en donde sí que ocurren todos los años y las puedes valorar más o menos los parámetros, las encuestas y cómo pueden resultar. Pero un evento tan drástico como este es difícil de calcular, pero sí que es cierto que hay que tenerlo ahí, hay que incorporarlo en los modelos, hay que darle su peso específico y darle la importancia que tiene en periodos más tensionados, ¿no? Como es el actual. Yo creo que es cuestión más de ese largo plazo, es cuestión de ver en dónde podemos invertir. Ya sabes que aquí hemos venido hablando de carteras diversificadas, con nuestro fondo Sustainable Global Thematic o con nuestro fondo de sanidad que hablamos de la semana pasada, pero incluso los que somos más conservadores preferimos también algo muy diversificado, algo conservador, algo que sea dentro de lo que es la renta fija, algo significativamente con menos riesgo, ¿no? Y estamos ahí hablando de fondos, de nuestro fondo de corta duración de high yield, donde nos puede dar un poquito de pizca, digamos, de retorno, pero sin alarmas de riesgos significativos. Protegiendo patrimonio. Protegiendo patrimonio, que es lo que necesitamos hoy en día, efectivamente. Muchas gracias, Miguel Uzárraga, director para Iberia de Allianz Bernstein. Buen día y buen negocio. Muchísimas gracias a vosotros.